El día 14 de enero de 1862 había asistido un numeroso auditorio a la sesión de la Real Sociedad Geográfica de Londres, Plaza de Waterloo 3. El presidente Sir Francis Semi comunicaba a sus ilustres colegas un hecho importante en un discurso con frecuencia interrumpido por los aplausos. Aquella notable muestra de elocuencia finalizaba con unas cuantas frases rimbombantes en las que el patriotismo manaba a borbotones. Inglaterra ha marchado siempre a la cabeza de las naciones, por la intrepidez con que sus viajeros acometen descubrimientos geográficos. El doctor Samuel Ferguson, uno de sus gloriosos hijos, no faltará a su origen. Su tentativa, si la corona el éxito, la coronará a la enlazará completando las nociones dispersas de la cartografía africana. Y si fracasa, imposible, quedará consignada en la historia como una de las más atrevidas concepciones del talento humano. ¡Hurra!, aclamó la asamblea electrizada por estas conmovedoras palabras. ¡Hurra por el intrépido Ferguson!, exclamó uno de los oyentes. Resonaron gritos entusiastas. El nombre de Ferguson salió de todas las bocas, y fundados motivos tenemos para creer que ganó mucho pasando por gaznates ingleses. El salón de sesiones se estremeció. Allí se hallaba, sin embargo, un sinfín de intrépidos viajeros, envejecidos y fatigados, a los que su temperamento inquieto había llevado a recorrer las 5 partes del mundo. Todos ellos, en mayor o menor medida, habían escapado física o moralmente a los naufragios, los incendios, los tomahawk de los indios, los rompecabezas de los salvajes, los horrores del suplicio o los estómagos de la Polinesia. Pero nada pudo contener los latidos de sus corazones durante el discurso de Sir Francis Semi y la Real Sociedad Geográfica de Londres. Sin duda, no recuerda otro triunfo de oratoria más bello. Pero en Inglaterra, el entusiasmo no se reduce a vanas palabras. Acuña moneda con más rapidez aún que los volantes de la Royal Mint. Se abrió, antes de levantarse la sesión, una suscripción a favor del doctor Ferguson que alcanzó la suma de 2.500 libras. La importancia de la cantidad recaudada guardaba proporción con la importancia de la empresa. Uno de los miembros de la sociedad interpeló al presidente para saber si el doctor Ferguson sería presentado oficialmente. El doctor está a disposición de la asamblea, respondió Sir Francis Semi. Que entre, gritaron todos. Bueno es que veamos con nuestros propios ojos a un hombre de tan extraordinaria audacia. ¿Acaso esta increíble propuesta, dijo un viejo capitán apoplético, no tenga más objeto que embaucarnos? ¿Y si el doctor Ferguson no existiera?, preguntó una voz maliciosa. Entonces habría que inventarlo, respondió un miembro bromista de aquella grave sociedad. Hagan pasar al doctor Ferguson. Era un hombre de unos 40 años, de estatura y constitución ordinarias. El subido color de su semblante evidenciaba un temperamento sanguíneo. Su expresión era fría, y en sus facciones, que nada tenían de particular, resaltaba una nariz asaz voluminosa, a guisa de bauprés, como para caracterizar al hombre predestinado a los descubrimientos. Sus ojos, de mirada muy apacible y más inteligente que audaz, otorgaban un gran encanto a su fisonomía. Sus brazos eran largos y sus pies se apoyaban en el suelo con aplomo. Toda la persona del doctor transmitía una gravedad sosegada, que no permitía y no daba la impresión de que pudiera ser instrumento de la más inocente de las mistificaciones. Por eso los hurra y los aplausos no cesaron hasta que, con un ademán amable, el doctor Ferguson pidió un poco de silencio. A continuación se acercó al sillón dispuesto para él y desde allí en pie, dirigiendo a los presentes una mirada enérgica, levantó hacia el cielo el índice de la mano derecha y abrió la boca y pronunció esta única palabra: Excelsior. No,
ni una interpelación inesperada de los señores Drake y Codwin, ni una demanda de fondos extraordinarios por parte de Lord Palmerston para fortificar los peñascos de Inglaterra habían obtenido nunca un éxito tan completo. El discurso de Sir Francis M. había quedado atrás, muy atrás. El doctor se manifestaba a la vez sublime, grande, sobrio y circunspecto. Había pronunciado la palabra adecuada a la situación. ¡Excelsior! El viejo capitán, por completo adherido a aquel hombre extraordinario, reclamó la inserción íntegra del discurso de Samuel Fergusson en The Proceedings of the Royal Geographical Society of London. ¿Quién era, pues, aquel doctor y a qué empresa iba a dedicarse? El padre del joven Fergusson, denodado capitán de la marina inglesa, había asociado a su hijo, desde su más tierna edad, a los peligros y aventuras de su profesión. Aquel digno niño que no parecía haber conocido nunca el miedo, pronto dio pruebas de vivacidad espiritual, una inteligencia de investigador, una afición notable a los trabajos científicos. Mostraba, además, una habilidad poco común para salir de cualquier atolladero. No se apuró nunca por nada de este mundo, ni siquiera a la hora de servirse por primera vez en la comida del tenedor, cosa en la que los niños no suelen sobresalir. Su imaginación se inflamó pronto con la lectura de las empresas audaces y de las exploraciones marítimas. Siguió con pasión los descubrimientos que señalaron la primera parte del siglo XIX y soñó con la gloria de los Mungo Park, de los Bruce, de los Caillie, de los Leviathan e incluso un poco, según creo, con la de Selrick, el Robinson Crusoe que no le parecía inferior. Cuántas horas muy ocupadas pasó con él en la isla de Juan Fernández. Aprobó con frecuencia las ideas del marinero abandonado. Discutió algunas veces sus planes y sus proyectos. Él habría procedido de otro modo, tal vez mejor. En cualquier caso, igual de bien. Pero, desde luego, jamás habría dejado aquella isla de bienaventuranza, donde era tan feliz como un rey sin súbitos. No, ni siquiera si le hubiera nombrado primer lord del admiratazgo. Dejó a consideración del lector si semejantes tendencias se desarrollaron durante su aventurera juventud lanzada a los cuatro vientos. Su padre, un hombre instruido, no dejaba de consolidar aquella perspicaz inteligencia con estudios continuados de hidrografía, física, mecánica, acompañados de algunas nociones de botánica, medicina y astronomía. A la muerte del digno capitán, Samuel Fergusson tenía 22 años y había dado ya la vuelta al mundo. Ingresó en el cuerpo de ingenieros bengalíes. Se distinguió en varias acciones. Sin embargo, la existencia del soldado no le convenía, dado su nulo interés por mandar, y menos aún por obedecer. Dimitió y remontó hacia el norte de la península india y la atravesó desde Calcuta a Surate. Un simple paseo de aficionado. Desde Surate le vemos pasar a Australia y participar en 1845 en la expedición del capitán Sturt, encargado de descubrir el mar Capsio, que se supone está en el centro de Nueva Holanda. En 1850, Samuel Fergusson regresó a Inglaterra y, más dominado por la fiebre de los descubrimientos, acompañó hasta 1853 al capitán McClure en la expedición que costeó el continente americano desde el estrecho de Bering hasta el cabo de Farewell. Fergusson resistía estupendo. Se hallaba a sus anchas en medio de las mayores privaciones. Era el perfecto viajero, cuyo estómago se reduce o se dilata a voluntad, cuyas piernas se estiran o se encogen según la improvisada cama, y que se duerme a cualquier hora del día
y despierta a cualquier hora de la noche. Nada menos asombroso que nuestro infatigable viajero visitando desde 1855 hasta 1857 todo el oeste del Tíbet con los hermanos Stahinwit para traernos curiosas observaciones etnográficas. Durante aquellos viajes, Samuel Ferguson fue el corresponsal más activo e interesante del Daily Telegraph, ese periódico que cuesta un penique y cuya tirada, que asciende a 140,000 ejemplares diarios, apenas logra abastecer a sus millones de lectores. Por ende, el doctor era un hombre conocido. Pese a no pertenecer a ninguna institución científica, ni a las redes sociales geográficas de Londres, de París, de Berlín, de Viena o de San Petersburgo, ni al Club de los Viajeros, ni siquiera a la Royal Polytechnic Institution, donde su amigo, el estadista Cockburn, metía mucho ruido. Un día Cockburn le propuso responder el siguiente problema. Dado el número de millas recorridas por el doctor alrededor del mundo, ¿cuántas millas más han andado su cabeza que sus pies? Teniendo en cuenta la diferencia de los radios. O bien, conocido ese número de millas recorridas por los pies y por la cabeza del doctor, calcular su talla centímetro a centímetro, más o menos. Pero Ferguson continuó alejado de las sociedades científicas, pues era feligrés militante, no parlante. Le parecía que se empleaba mejor el tiempo investigando que discutiendo. Prefería un descubrimiento a 100 discursos. Se cuenta que un inglés fue a Ginebra para visitar el lago. Iba en un carruaje antiguo en el que los asientos estaban de lado, como en los ómnibus, y a él le tocó por casualidad estar sentado de espaldas al lago. El carruaje realizó con tranquilidad su viaje circular y nuestro inglés, aunque ni una sola vez volvió la cabeza, regresó a Londres, perdidamente enamorado del lago de Ginebra. El doctor Ferguson, durante sus viajes, había observado más de una vez, así que había visto mucho. Solo obedecía a su naturaleza. Se puede creer que era algo fatalista, de un fatalismo muy ortodoxo, pues estaba consigo mismo y hasta con la providencia. Se sentía empujado a los viajes más que atraído, y recorría el mundo como una locomotora a la cual es dirigida por el camino. Yo no sigo mi camino, decía el doctor. El camino me sigue a mí. A nadie asombrará, pues, la indiferencia y sangre fría con que acogió los aplausos de la Real Sociedad. Estaba por encima, exento de orgullo y más aún de vanidad. Le parecía muy sencilla la proposición que había dirigido al presidente, Sir Francis M., y ni siquiera se percató del inmenso efecto que había producido. Después de la sesión, el doctor fue conducido al Travelers Club en Pall Mall a un soberbio banquete. Las dimensiones de las piezas servidas a la mesa guardaban proporción con la importancia del personaje, y el esturión que figuraba en la comida no medía ni un centímetro menos que el propio Samuel Ferguson. Se hicieron numerosos brindis con vinos de Francia en honor a los célebres viajeros que se habían ilustrado en las tierras de África. Se bebió a su salud o a su memoria, y por orden alfabético, lo que es muy inglés, por Abadie, Adams, Adamson, Anderson, Arnaud, Baiki, Baldwin, Bart, Vicky, Beltrami, Duberta, Bimbanki, Bolonetsky, Bolsoni, Bonemian, Brison, Brownie, Bruce, Brunrollet, Burchell, Burkhardt, Kailuth, Kylie, Campbell, Catman, Clamperton, Ray, Columien, Curval, Cooney,
de Bono, Decken, Deham, The Summerchairs, Dicken, Dixon, Dukailu, Duncan, Durant, Durulé, Duperrier, Erchat, The Skyrack, de Lautry, Ferret, Galnier, Galton, Geoffroy, Goldberry, Hahn, Harnier, Heckart, Heuglin, Homerman, Houghton, Imbert Laufman, Notberget, Kraft, Gumblet, Lively, Lafargue, Lampert, Lamiral, Lampierre, John Lander, Richard Lander, Lefebvre, Levaillan, Livingstone, Marquette, Maglar, Mason, Milsack, Mollin, Monteiro, Morrison, Mungo Park, Neymans, Overwack, Panet, Partarriu, Pascal, Pierce, Pini, Peterick, Ponset, Raffe, Rat, Reverman, Richardson, Riley, Ritchie, Rockettie Kurt, Ruppel, Saunier, Speaky, Taylor, Tridaumbaum, Thompson, Toole, Dunsey, Truter, Tukey, Turtuet, Baudet, Baysier, Vincent, Vogel, Walbert, Warrington, Washington, Werner, Wilde y por último por el Dr. Samuel Ferguson, el cual con su increíble tentativa debía enlazar los trabajos de aquellos viajeros y completar la serie de los descubrimientos africanos.